¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Nuestra Farmacia, el programa radial de la FACAF, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias. Hoy estamos junto a Daniel Carnevale, que es secretario de prensa justamente de la FACAF, a quien saludamos, a quien le damos la bienvenida y vamos a conversar sobre distintos temas que tienen que ver con la actualidad del sector. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, Daniel, están trabajando mucho en el tema antibióticos, en FACAF, básicamente el uso responsable, ¿no?, de los antibióticos. Me gustaría que como primera pregunta nos cuentes cuál es el significado, ¿no? ¿Qué significa el uso responsable de antibióticos? En realidad esta es una política que viene llevando, digamos, la medicina en general y bueno, nosotros la hemos tomado como eje de nuestra campaña de salud, fundamentalmente porque el uso racional, digamos, de los antibióticos tiene que ver también con la resistencia antibiótica. El uso racional de los antibióticos implica que uno debería tomar antibióticos cuando el médico se los receta, en el tiempo y en el lapso que los receta el médico. ¿Qué es lo que ocurre? En muchas oportunidades, la gente o el paciente en general, por contacto con algún familiar o por experiencias previas, toman o compran algún tipo de producto para tratar algún tipo de afección que creen que la pueden solucionar con una o dos tomas de este tipo de productos, generando toda una situación complicada hacia adelante que, bueno, la desarrollaremos ahora oportunamente. Pero para centrarme en tu pregunta, vos me preguntabas claramente cómo se debe tomar un antibiótico. Uno debe tomar un antibiótico cuando el médico se lo receta, en el tiempo que se lo receta y en la dosis que se lo receta, y terminar el tratamiento. Eso es el uso responsable y la toma responsable de este tipo de medicación. Está claro. ¿Y qué es la resistencia antibiótica? Que por ahí mucho se escucha también cuando hablamos de estos temas. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que, digamos, yo lo que explicaba en la primera pregunta. ¿Qué nos pasa? Hay veces que el médico le da una determinada, primero que, a ver, algo que hay que aclarar. ¿Cuándo se utiliza un antibiótico? El médico en realidad receta en la utilización de un antibiótico cuando uno tiene una infección de tipo bacteriana, ¿sí? Hay veces que las infecciones no son bacterianas y no son todas iguales y son virales. Contra un virus, un antibiótico no funciona porque no actúa sobre los virus, actúa únicamente sobre las bacterias. De ahí tiene que ver que el médico a veces nos receta antibióticos y a veces nos da otro tipo de medicación. ¿Qué nos pasa fundamentalmente a los pacientes? Hay veces que el paciente no sigue el tratamiento que el médico le plantea porque o lo toma, a lo mejor la toma del antibiótico debería ser por 7 o por 10 días y el paciente lo toma por 4 días o 5 días. O compró menos cantidad porque la caja venía por 8 comprimidos y debería haber tomado 16 y solamente compró 8. ¿Eso qué hace? Que los gérmenes que tiene ese paciente, hay algunos que en ese periodo van a desaparecer, pero hay otros que no. Esos otros que no, eh, a lo mejor si uno vuelve a tomar esa cantidad de antibióticos, ese mismo antibiótico en otra oportunidad, va a ser resistente. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros generamos una selección natural. O sea, cuando tomamos un antibiótico y no lo tomamos en la cantidad que el médico nos estipula, lo que hacemos es matamos parte de la colonia y la colonia que se resistió inicialmente a ese producto es la que va a sobrevivir. Entonces, cuando queremos atacar nuevamente a ese tipo de bacteria con el mismo tipo de antibiótico, esa bacteria ya va a ser resistente. ¿Por qué? Porque ya generamos una selección natural. Esto es un poco lo que nos pasa en el mundo. Tengamos en cuenta que el último antibiótico que se desarrolló fue alrededor de los años 62, 63. Estamos hablando de que estamos muy acotados en la cantidad de antibióticos que tenemos para poder luchar contra las bacterias. Por eso se hace tanto hincapié en el uso racional de los antibióticos.
durante muchísimo tiempo, con los elementos que hemos tenido, hemos generado una selección natural de bacterias que muchos por ahí, no sé si habrá sentido nombrar por ahí las superbacterias o las bacterias más resistentes. Esto lo fuimos haciendo, digamos, los seres humanos utilizando o mal utilizando los antibióticos. ¿Por qué? Porque al seleccionar bacterias que cada vez son más resistentes, o sea, a submedicarse, generamos una selección natural que ahora, bueno, hace que tengamos pocos elementos en nuestra mano como para poder combatirlos. Tal cual. Y ahí hay algo importante que vos marcás, que muchas veces la gente cuando le receta el antibiótico sigue todos los pasos, espera que el médico se lo recete en la forma que corresponde, los horarios, los días, pero ahí en ese último punto, en los días, cuando al segundo o tercer día se empieza a sentir bien, por ahí lo corta y dice, ya está, ya me siento bien. Ese es un grave error, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que yo marcaba recién. Vos suponete, vos decís, bueno, al tercer día estoy bien, ya lo debería dejar, o porque el antibiótico me cayó mal, o sea, hay antibióticos que son, digamos, complicados para el tracto digestivo, y bueno, por ahí uno toma 2 o 3 días, y bueno, comienzan con diarreas o con una serie de patologías que lo afectan, y dice, no, el antibiótico la verdad que me está haciendo mal, lo tengo que dejar. ¿Qué hicimos? De el millón de bacterias, suponete que teníamos en el organismo, lo redujimos a la mitad. Ahora, esa mitad que seleccionamos nosotros, si la queremos volver a atacar con el mismo tipo de antibiótico, posiblemente alguna sea ya resistente. Esto es lo que yo hablaba recién. Tal cual. Esto es lo que Y, venimos haciendo durante muchísimo tiempo. Ujú. ¿Y cómo ves vos el comportamiento de la gente frente a esto, ¿no? ¿Ha variado a lo largo del tiempo? ¿Trata de seguir justamente el correlato que le marca el médico o no? ¿O hace esto que estábamos contando recién de que por ahí frena un tratamiento o, digamos, si empieza a hacer lo que de alguna manera su organismo le parece que tiene que hacer? Y bueno, esto que vos decís, a ver, hay estadísticas con respecto a esto. Bueno, nosotros en nuestro país las estadísticas no son muy confiables todavía, pero si nosotros nos relacionamos con Estados Unidos o con Europa, hablamos de que el 60% de la automedicación genera diferentes tipos el avance de diferentes tipos de patologías. Yo creo que la gente de a poco está tomando conciencia de que no debe tomar, primero con respecto al tratamiento, que debe cumplir el tratamiento, fundamentalmente porque los farmacéuticos hacen mucho hincapié en esto. O sea, el hecho de no tomar medicación porque me lo recomendó un amigo y apegarse al tratamiento, no tomar los 2 o 3 días que recién decíamos inicialmente, sino que tenemos que cumplir el tratamiento. Esto yo creo que, y esto es obviamente es una presunción empírica, pero creo que con las campañas que se vienen haciendo, tanto desde la medicina, a través de los médicos, como a través de las farmacias, a través de sus farmacéuticos, y las oficinas de farmacia, yo creo que esto está tendiendo a cambiar. Tengamos en cuenta que nosotros somos un país donde la automedicación en su momento era muy importante. A ver, no podemos decir que no nos automedicamos porque, bueno, sería tratar de tapar el sol con la mano. Pero yo creo que hay una tendencia a tomar conciencia con respecto a este tipo de cosas. Y fundamentalmente con este tipo de productos tenemos que tener en claro que, como yo dije anteriormente, desde el año 60, desde la década del 60 nos están desarrollando nuevos antibióticos. Si nosotros no hacemos un uso responsable del medicamento, en algún momento nos podemos quedar sin herramientas. Lo vemos cada vez más a menudo. Hace, hace unos 10 o 20 o 30 años atrás no se hablaba tanto, o por lo menos no se conocía tanto de las infecciones que se llaman intrahospitalarias. O sea, dentro de ciertos hospitales o dentro de ciertos lugares dentro de los hospitales hay bacterias que son muy resistentes y que están dentro del hospital. Y hace que la institución tenga que tomar medidas muy drásticas para poder tratar de eliminarlas. Esto
hace 20 o 30 años atrás, como bien recién te decía, no existía. Hoy por hoy es una materia que se estudia, que preocupa a las entidades y tratan de mantener la raya. No, obviamente esto no es como para llevar preocupación, pero sí hay que ocuparse de este tipo de cosas. Por eso hablamos tanto del uso racional de los antibióticos. Ujú. Porque si nosotros no tomamos conciencia con respecto a esto, nos podemos llegar a quedar sin herramientas. Obviamente, a través de cómo avanza la ciencia, seguramente vamos a tener más herramientas, pero el punto no es, digamos, seguir descubriendo cosas para después mal utilizarlas. Es fundamental que nosotros tengamos conciencia de cómo se debe utilizar. Por eso yo creo que el primer elemento es el médico, el segundo elemento es el mostrador de la farmacia, donde uno debe hacer docencia con la gente, con el paciente, y tratar de llevarle claridad a la utilización de este tipo de productos que no son un caramelo. Y que aparte me detengo ahí en esto último que decís, porque cuando vos vas con una receta a una farmacia, que te la recetó un médico, por supuesto, y con, digamos, con la otra receta que te da, que te escribe las indicaciones, ya sabes lo que tenés que hacer. Ahora, ¿qué pasa con aquellos medicamentos que digamos son de venta libre o que se venden sin receta, que por ahí la gente confía en que como no tiene una receta, casi que no sé si la palabra se automedica, pero como que ya le dice al farmacéutico, dame tal cosa o vendeme tal cosa, total medicamento, y por ahí lo ideal sería esto que decís vos, ¿no? Esta docencia que hace el farmacéutico con el paciente, ¿no? Sí, sí, bueno, con respecto al tema digamos, de los que son los antibióticos, todos los antibióticos son con venta bajo receta, ¿sí? Eso como primera medida. Lo segundo que vos decís, que un medicamento sea de venta libre en farmacia, no implica que el medicamento sea inocuo. Ningún producto de los que nosotros vendemos, y si hablamos de antibióticos, son inocuos. Hay una mayor o menor realidad, digamos, hay un equilibrio entre el beneficio que me genera tomar una medicación y el potencial riesgo que me genera. Porque, a ver, si nosotros hablamos de la vallaspirina, por plantear un nombre comercial, porque si te digo por ahí ácido acetil salicílico, la gente no termina de entender qué es. Uno dice, bueno, yo ese producto lo puedo comprar en cualquier lugar. Es cierto, pero el consejo farmacéutico tiene que estar atado a esto. Si esa persona toma algún tipo de medicación eh, anticoagulante, si esa persona tiene algún tipo de predisposición para tomar ese tipo de productos, y puede terminar o con una úlcera en su estómago, puede terminar con una hemorragia severa, o puede terminar con algún tipo de afección como una granulocitosis, que son enfermedades muy graves. Entonces, que un medicamento sea de venta libre no implica que sea algo inocuo. Vuelvo a repetir, los medicamentos, aunque sean de venta libre, no son golosinas. Por eso siempre tiene que haber una supervisión farmacéutica y médica para este tipo de productos. Fundamentalmente para los antibióticos, desde ya, ¿no es cierto? Claro. Siempre tiene que estar la indicación médica y obviamente el consejo farmacéutico, porque muchísimas veces nos ha pasado que por ahí llega un paciente a la farmacia con alguna prescripción, el farmacéutico pregunta para qué es, consulta al paciente, pregunta alergias, y a lo mejor ha pasado que ese paciente es alérgico a ese producto, el médico por diferentes motivos no se ha enterado, y con mal tino a lo mejor ha recetado un producto que no debería haberlo hecho. El consejo farmacéutico en ese momento es importantísimo. Vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con una mala práctica médica, sino que tiene que ver con el consejo farmacéutico final al comprar un producto, al dispensar un producto de este tipo. Eh,
Por eso es tan importante el control con respecto a este tipo de cosas. Vuelvo de nuevo a repetir, es fundamental apegarse a la prescripción médica y cómo se debe tomar. Esto nos va a permitir hacia el futuro seguir contando con este tipo de herramientas para evitar, digamos, que las infecciones sigan avanzando. Está muy claro. Daniel, no sé si querés agregar algo más respecto a este tema o alguna otra cuestión que estamos charlando. No, no, solamente tener en claro que el médico es el que debe recetar los antibióticos, es el que conoce las patologías y fundamentalmente que tenemos que seguir la prescripción médica. No solamente comprar el antibiótico, sino tomarlo como se debe, y eso va a hacer, vuelvo a repetir, que digamos, sigamos teniendo estas herramientas que son tan importantes para poder enfrentar a las infecciones bacterianas. Perfecto, clarísimo como siempre y te agradezco estos minutos con nuestra farmacia, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Daniel Carnevale, desde la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, aquí el programa Nuestra Farmacia, que es justamente el programa radial de la FACAF, nos estuvo acompañando en este nuevo encuentro. Gracias y hasta nuestro próximo programa.